Hoy es el Día Mundial de la Enfermería. Cuando uno piensa en la Argentina y en la historia de la Argentina, hubo de todo, desde lo más vocacional hasta leyes que dijeron, ayudás a alguien, sumate, hasta órdenes religiosas que canalizaron, como aquella de Monseñor de Andrea, y digo, todo sumaron a una gran construcción del mundo hospitalario o el mundo de la salud. Cuando alguien piensa en el mundo y tiene usted frente a usted alguien que recién ingresa, ¿qué tiene que tener? ¿Qué condiciones, qué dones, qué virtudes, más allá de la inteligencia, para ser una buena enfermera? Hoy decimos, ¿no es cierto? Y siempre fue así, lo que quizá no tendrían esas denominaciones, ¿no es cierto? Pero no puede existir alguien que no tenga el compromiso hacia el otro. Es una buena palabra esa, compromiso. Porque el compromiso es un acto de reciprocidad. Y de vuelta. ¿No es cierto? Es dar, recibir y devolver. ¿No es cierto? Que antes era dar y recibir, hoy decimos que es dar, recibir y devolver, ¿no es cierto? En ese sentido. La otra cosa muy importante que hoy se valora muchísimo es la responsabilidad. Compromiso, responsabilidad, porque realmente uno que tiene en sus manos el bien más preciado y el bien tutelado en general por el mundo, ¿no es cierto?, que es la vida y la salud de las personas. El médico se fue, llegó la noche, y alguien tiene, bueno, Elena, usted va a mirar, y va a mirar, y va a seguir, y va a tomar, y estamos con una aparatología que si hoy no entendés de qué se trata, a lo mejor él o ella que está totalmente entubado se le fue. Sí, para eso se requieren conocimientos, pero también a veces el aparato, ¿no es cierto? Uno mide y dice, bueno, está el aparato, me va a indicar, me va a señalar, pero además hay que acercarse a la persona a interpretar ese aparato. ¿Qué lección que me estás dando? Sí, interpretar ese aparato. Y seguro, porque uno mira el aparato, pero si no sabe qué le está diciendo, ¿no es cierto?, una onda con determinada frecuencia, un número que puede ser un valor, ¿no es cierto?, de una frecuencia, de la cantidad de oxígeno en sangre, etcétera, o del estado emocional de esa persona, ¿no es cierto? Porque alguien entra en shock, viene de un accidente, y todas las variables se desordenan. Se desordenan, entonces hay que mirar qué tipo de desorden tuvo, ¿no es cierto? Y para eso la enfermera está capacitada en general a mirar a la persona en su totalidad. Por eso hay distintos modelos de mirada, ¿no es cierto? De modo que no solo miren que lata el corazón y que los pulmones se expandan y respiren, sino qué pasa con todas esas variables que juegan, ¿no es cierto? Porque a veces el estado de alteración de una respiración no es por una dificultad biológica, llamémosla, sino por una dificultad emocional. Estaba pensando en estos datos que usted está señalando, Elena. Es decir, la enfermera Elena con todo el amor y todo el cariño, ¿no es cierto? Cuando alguien está antes o en el después de una intervención, está dormido. Esto de poder interpretar al paciente o la paciente, si no tenés el conocimiento y no entendés cómo aquel que está durmiendo plácidamente, pero está todo cirugiado, está todo cirugiado, sacaste algo, pusiste otra cosa y tenés que ver cómo reacciona, y no es solamente el cuarto 22, sino también el 28 o el gran salón donde hay 5 pacientes. No sé. Claro, por ahí empezar, ¿no es cierto?, que no es el cuarto, es la persona que está en el cuarto. Claro, muy bien. Entonces esa es una primera salvedad, ¿no es cierto? Muy bien. Porque a veces... Y no es la misma sala que tenga 4 camas de acá o 4 camas de acá. Tiene 4 personas con una historia, ¿no es cierto?, con una familia que pertenece a una comunidad determinada, ¿no es cierto?, donde tiene determinadas creencias y valores, y que en este momento está con un proceso muy sabio lo que está diciendo. De alteración de su salud, ¿no es cierto? Y la familia fuera esperando. ¿Cómo y está? La familia Dígame, Elena, ansiosa, ¿no es cierto? Y recién hablaba con una de las locutoras, ¿no es cierto?, previamente, y decíamos que realmente tenemos que tomar conciencia las enfermeras, y este es un mensaje para los estudiantes y para nosotras mismas, ¿no es cierto?, de que somos la puerta de entrada y la llave para muchos de los cuidados, ¿no es cierto? Porque uno dice, está ansiosa la familia, y uno puede tener la actitud de decir, bueno, la familia está allá, que espere, que haga lo que quiera, nosotros estamos atendiendo, que es real, pero al mismo tiempo, a veces una palabra,
una sonrisa, el salir y decir, espera un poquito, o puede pasar, aunque sean 3 segundos, ¿no es cierto? Cambia el entorno y cambia el entorno. Cuando pasa lo que pasa, desde el hecho más feliz como puede ser un nacimiento, hasta una pelea importante en terapia intensiva, la familia va y se llenan los cuartos o las salas de mucha gente. Dicen, ¿me pueden dejar 5 minutos que tengo que hacer un cambio o de cánula o de esto y lo otro? O sí, pero o la familia o la enfermera. Claro, pero yo, ¿no es cierto? Ahí va a depender cómo yo le explico al otro que yo necesito esos 5 minutos, incluso porque a veces la familia no está, ¿no es cierto?, al tanto o no está al compás de lo que se le va a hacer a la persona, y a veces, como decía uno, usted puede presenciar un parto, pero bueno, tenemos que atender a su esposo, si ¿no es cierto? Y a su niño, no a usted, ¿no es cierto? El tipo se desmaya, ¡pum!, hay que atenderlo. Claro, entonces evidentemente nosotros decimos siempre, la familia puede estar, incluso yo en este momento estoy teniendo una amiga, ¿no es cierto?, internada en una institución de salud de acá, en una terapia abierta, donde la familia puede estar todo el tiempo que quiera, pero cuando hay que hacerle algo, ¿no es cierto?, se le invita a que se retire por el tiempito, ¿no es cierto?, y después vuelva y dígame, ahí estaba leyendo que usted es la impulsora de la ley 24.004. ¿Qué es esa ley? ¿Qué reglamenta? Bueno, no soy la única, sino que tenemos un grupo de colegas argentinas, ¿no es cierto?, que fue, es nuestra ley del ejercicio profesional. O sea, y le sale en el año 91. Recién en el 91. Claro, porque antes estuvimos en la ley que todavía tiene vigencia, que es la ley de la medicina, odontología y actividades de colaboración. Dentro de las actividades de colaboración estábamos nosotros como... Actividades de colaboración. Mire usted que subestimación. Sí, por eso, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos esta ley, que fue una ley muy trabajada, muy consensuada, uno la mira hoy y dice, mirá lo que escribimos en aquel entonces, hoy la podemos mejorar seguramente, porque pasaron unos cuantos años, pero fue lo que mejor que salió a la profesión en ese momento, ¿no es cierto? Dijimos nosotros, si somos colaboradoras de alguien, somos colaboradoras de la persona y su familia. En el resto actuamos en interacción con otros profesionales, donde está uno y uno sin el otro no es y el otro sin uno tampoco, ¿no es cierto? Y así, en ese sentido, la hablamos... La confianza de que deposita el médico en usted. Y nosotros en él, porque son las dos cosas, ¿no es cierto? Claro. Hoy se reconoce, y a nivel mundial, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció que no puede haber cuidados de calidad de salud por la enfermedad si no hay buena calidad de enfermería. Y esto es realmente re importante, ¿no es cierto? Porque ya esto se ha globalizado y el mundo está pidiendo enfermeras cada día más calificadas. Sí, me imagino. Por eso, ¿no es cierto?, festejamos nuestro día, que es a nivel mundial, que nosotros adherimos como país al Día Internacional en honor al nacimiento de Florence Nightingale, ¿no es cierto?, que fue la primera mujer, digamos, que da el carácter científico, ¿no es cierto?, y deja esto de la abnegación, del sacrificio, de que cualquiera podía cuidar, incluso nuestra etapa oscura, para decir, no, la que quiera ser enfermera, básicamente porque sigue siendo una profesión eminentemente femenina, tiene que estudiar. ¿Femenina? Sí. ¿Qué pasa con los varones? Y los varones están ahora entrando en la profesión, o sea, desde hace años, desde la década del 70, del 80, no es un gran número. Cuando uno ve un aula, ¿no es cierto?, yo como docente veo, si hay 20 mujeres, en general hay 4 varones. Pero bueno, cada día es mayor el número de hombres, ¿no es cierto?, que ingresan al ejercicio de la profesión. Porque antes se asociaba a lo maternal. Tal cual, digo, ¿qué estudios hay que tener para poder hacer la carrera? Bueno, como cualquier otra profesión, se requiere estudios secundarios completos, ¿no es cierto? Y la profesión en nuestro país está en el ámbito de la universidad y en la formación técnica no universitaria. ¿Cuántos años son? La carrera se divide en 2 ciclos, un primer ciclo de 3 años de duración, finalizado el cual uno se recibe de enfermero, ¿no es cierto?, y egresa de una institución universitaria o de una institución que nosotros... ¿Y eso ya lo habilita? Y eso lo habilita para el ejercicio de la profesión. Teóricamente hasta un nivel intermedio de cuidados, ¿no es cierto?
Y después tenemos la continuidad y el fin de la carrera, digamos, para obtener el título de grado, que es la licenciatura en enfermería. ¿Y eso en total son 5 años. Entonces, en general, allí se ve todo lo que es el cuidado de alto riesgo, ¿no es cierto? El cuidado más complejizado, se ve toda la parte de investigación, de docencia, de gestión del cuidado. Pero en estos momentos hay tantas muchachas o tantos muchachos que están desorientados. ¿Usted le aconsejaría que ingresen a la profesión? Sí, sí, sí. Sí, porque además es un campo vastísimo, ¿no es cierto? Yo tengo, yo lo llamo privilegio, ¿no es cierto?, de haber formado desde el inicio de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, alumnos de primer año, donde yo creo que a uno le abre un panorama, a todos los docentes, ¿no es cierto?, de ver que, ¿no es cierto?, que la enfermería no es solo aquello que me nace, sí me nace instintivamente, como me nace ser arquitecta, ser abogado o ser médica, me nace ser enfermera, pero para eso tengo que estudiar, me tengo que dedicar y tengo que tener determinadas actitudes, ¿no es cierto? Y yo creo que es una carrera riquísima porque acompañamos al hombre genéricamente, a la persona, desde la concepción, ayudándolo a bien morir a lo largo de todo el ciclo vital. Bien morir, bien nacer. Y digo, ¿hacen falta, hay espacios para que alguien que nos está escuchando encuentre un lugar? Sí. Sí. Incluso justamente hoy, en todo el país, ¿no es cierto? hay una crisis mundial de enfermeras, no es ¿Por solo... qué será eso? Y porque en general es una profesión, ¿no es cierto?, que demanda determinadas características personales y emocionales, demanda unos ciertos años de estudio, porque uno cree que entra, ¿no es cierto?, y haciendo determinadas cosas puede atender y puede ser enfermero. Y no es así. O sea, hay que estudiar las ciencias biológicas, las ciencias de la conducta, ¿no es cierto?, y las propias de enfermería. Claro. Porque uno dice, voy a colocar, yo siempre doy el ejemplo, a veces me critican, pero uno dice, una chata, ¿no es cierto? Uno dice, ay, estudias para eso. Pero una chata mal colocada puede llevar, ¿no es cierto?, a una distorsión en la situación de salud de la persona. Naturalmente. Y para eso se requiere saber la anatomía, la fisiología, la física, la química, la psicología, más el cuidado específico de enfermería. Una película de Alejandro Doria que se tituló Darse cuenta. Sí. La enfermera China Sorriso, el médico era Brandón y el enfermero era Grandini. En esto a veces del hospital público que se hace lo imposible. Hay incluso estos días hay una marcha pidiendo a los médicos de la provincia de Buenos Aires lo que por supuesto les corresponde y en este ida y vuelta. Digo, a veces la relación y el vínculo con el paciente debe ser muy estrecha, muy emocional. Estamos hablando con todas las cosas más o menos andan bien, pero cuando uno intenta y la historia se queda a mitad de camino, ¿cómo es el impacto a este otro ser humano? Y bueno, justamente eso es un impacto muy fuerte, porque el vínculo que uno establece, por eso decíamos, no es la cama, es la persona que ocupa una cama en un momento determinado. ¿Cuántas prepagan lo que te dicen? Que hagamos una hotelería espectacular, sí, pero yo necesito otra cosa. Sí, yo necesito, y es lo que está pidiendo en este momento nosotros como Federación Argentina de Enfermería, que es un poco la entidad, no es un poco, es la entidad que nos representa a nivel nacional, regional e internacional, ¿no es cierto?, y que agrupa la enfermería argentina, está planteándose, ¿no es cierto?, que es necesaria cantidad y calidad de enfermeros. Claro. Porque no es solo esto de, bueno, uno atiendo con determinadas características. Y para eso hace falta cantidad y calidad. Porque cantidad solo no me sirve. ¿Usted se deja cuidar? Sí. Y me tengo que primero autocuidar, ¿no es cierto? Porque partimos de la premisa que para cuidar al otro me tengo que cuidar yo. ¿Y son amigas, son buenas colegas una con otra? Y como en cualquier profesión, o sea, está aquello que uno trata de establecer un buen vínculo, porque quien de uno bueno o mal vínculo, el que recibe las consecuencias es la persona que uno atiende, ¿no es cierto? ¿Se dan historias de amor entre enfermeras y médicos? Y como en toda profesión, entre arquitecta y arquitecto, entre abogado y abogado, ¿no es cierto? En todas, porque es una relación humana y somos humanos los que participamos. Ese es otro de los mitos que hay, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero evidentemente es una relación profesional donde sí se puede dar como en cualquier otro tipo. Las guardias deben ser interminables. Sí,
Sí, por eso enfermería en muchas instituciones se trabaja no más de 7 horas, ¿no es cierto? Porque hay mucho desgaste psicofísico. Digo, así como en todas las edades, ni quiero pensar, y en realidad lo pienso y lo conozco, de qué manera se trabaja lo pediátrico, en las puntas de la vida. Es muy difícil eso. Todo desde lo emocional. Sí, sí. Es una criatura que hay que poner la sondita, hay que lactarlo, que esto y con lo otro, y tenés ahí un cachorrito para poder trabajar. Y ese cachorrito depende de uno. El otro día dábamos la noticia de estas siamesas, lamentablemente una de ellas falleció. Trabajaron 40 médicos durante un año en un hospital para poder lograr que cada una pueda tener su independencia. Y nosotros decimos siempre que a veces uno recuerda, ¿no es cierto?, y pide que me atienda un buen médico, que me mire un buen anestesista, etcétera. Y lo único, yo le estoy diciendo a la sociedad y le pedimos a la sociedad, ¿no es cierto?, que pida una buena enfermera. Al mismo tiempo que pide a otro profesional. ¿Por qué? Porque terminada la operación, terminado un acto incluso, no una operación, sino una atención médica, la que continúa y está las 24 horas del día es la enfermera. Yo tengo que hacer una pregunta, digo, ¿está bien paga? En general se considera que no. O sea, por el tipo de dedicación que demanda, por el tipo de preocupación, ¿no es cierto? Porque esto es indirectamente proporcional. Es indirectamente proporcional. Hay provincias, ¿no es cierto?, en nuestro país, donde todavía la enfermera es monotributista. Entonces, estamos hablando de lugares públicos. Lugares públicos. Incluso hay provincias donde las forma la universidad pública y van al servicio privado o migran a otra provincia. ¿Por qué? Porque no hay apertura de cargos, ¿no es cierto?, para el personal. Claro, comprendo. ¿Y han emigrado, es decir, tomar conocimientos en la Argentina y se ha ido del país y le ha ido bien? Sí, hubo una época ahora. A España iban. A España, a Italia, y algunas a Estados Unidos, pero en este momento se ha detenido lo que se conoce como migración del personal de enfermería, porque en general fueron y muchos volvieron. Y en este momento también lo que se está viendo, ¿no es cierto?, es de no solo mejorar la calidad de la formación, y justamente hoy hubo una reunión a nivel de la formación terciaria no universitaria, y estuvo el ministro Bullrich, ¿no es cierto?, y comentó que va a haber todo un plan nacional para formar de acá, ¿no es cierto?, calculamos que durante esta gestión, o quizá, se prolongue, 50.000 enfermeras. Entonces, quizás se haga realidad, porque ya en el 2008 se había propuesto en aquel entonces formar 45.000 enfermeras, y ese plan no dio. ¿Por qué? Porque no se formó. Somos recursos críticos, ¿no es cierto?, para el país, para el mundo, y nunca logró vencer la barrera legislativa de tener un plan nacional de enfermería. Sí, lo que ahora se está convocando es una Comisión Nacional de Enfermería para que junto con cada una de las otras profesiones determine las políticas nacionales de enfermería. A usted queríamos saludar, felicitar a todas las queridas enfermeras y enfermeros. Elena. Felicitaciones en el Gran Villaje. Bueno, muchísimas gracias, y nosotros como representando a la enfermería, ¿no es cierto?, queremos hacer llegar también nuestro saludo a las enfermeras, a los licenciados, a los auxiliares de enfermería y a aquellos que están en la etapa de formación, para que festejemos y celebremos este día con alegría a pesar de las vicisitudes, y que esto nos sirva para unirnos, ¿no es cierto?, y estar consolidados como profesión para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo y mejorar la calidad de atención, que ese es nuestro mandato principal. Le deseo buena vida. Igual para usted. Muchas gracias. Seguimos con otro.